Bienvenidos a un nuevo programa de Martín Ciprés Presenta, este programa que tiene la característica de convocar a personalidades de Pilar. Algunos son nacidos y criados, otros han venido y se han quedado a vivir en este partido y todos estamos construyendo una gran comunidad. Pero en este programa particularmente vamos a compartir la historia de un veterano de guerra, de Malvinas. Vamos a charlar con él sobre esta experiencia que tuvieron desde muy joven, pero por sobre todas las cosas, conocer Malvinas en primera persona, porque ese es un poco el objetivo, más allá de compartir estas vivencias que vamos a hablar con nuestro entrevistado, a la cual yo aprecio muchísimo. Yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño y además esta charla va a estar contaminada con ese afecto seguramente. ¿Por qué? Porque hay muchas historias para contar. Así que en el programa del día de hoy vamos a hablar con Carlos Felizola. Carlos Felizola. Bienvenido. Gracias, un gusto estar con vos. Muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, se acerca el 2 de abril. En realidad esto va a salir el viernes y el 2 de abril pasó un día antes. Pero estamos en fecha de que los sentimientos nos movilizan, ¿no? Y esa movilización la quiero conocer de primera persona. Por eso la charla, por eso te convoqué. Además, vos sabés el aprecio que yo te tengo, porque a mí me parece que hay cosas que no solamente hay que hablarlas, sino que hay que hacerlas, hay que actuarlas. Es decir, hay que compensar el pensamiento y el habla con las acciones. Así que en ese sentido me parece que hay mucho para contar, pero quiero arrancar la charla, ¿no? Contando con tu infancia, porque vos no sos de Pilar. Exacto, yo soy nacido en el barrio de Flores, Mira, viví toda mi vida de la infancia en Castelar, que era donde estaba la casa paterna, y después cuando me casé me vine por acá. Año 99 ya estaba aquí. Y ahí empezó mi lugar, porque yo digo, este es mi lugar. Eh, uno no se da cuenta que realmente uno termina eligiendo el lugar donde se siente cómodo. Y la verdad es que Pilar hoy da una multiplicidad de situaciones donde uno se siente cómodo. Además que va conociendo gente, se va relacionando, pero por sobre todas las cosas, me parece que es muy importante eso, ¿no? De que uno termina eligiendo ese lugar de uno. Totalmente. Hay un arraigo especial, es tu entorno, es tu contexto, nuevas amistades, familia, o sea, no, eso es indudable. Es el lugar al que uno llegó, pero al propio tiempo pertenece. Exactamente. Carlos, tu historia es la de cualquier ciudadano, un ciudadano más de la Argentina, pero cuando tenías 19 años te pasó algo que yo entiendo que te cambió muchísimo, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, me parece que uno sabe que en la conciencia colectiva lo tienen, ¿no? Pero haber vivido en primera persona, me parece que el valor es otro, ¿no? Porque uno, como te decía en el principio, estamos llegando al mes de abril, los sentimientos afloran, todo el proceso bélico hasta el 14 de junio, uno lo vive, sé de que lo viven de una manera especial. Y contame vos,
más allá de las historias que vamos a contar, ¿cómo llega este momento y qué te pasa? ¿Qué sentís? Oh, es una mezcla de sensaciones y acá cabe aclarar que yo cumplo años el 2 de abril encima. También, es Y cierto. con lo cual, bueno, durante los primeros 20 años, después de haber regresado de Malvinas, me costaba mucho el tema de festejar mi cumpleaños, ¿viste? Los primeros años fueron difíciles y no quería festejar. Porque yo decía, no tengo que festejar, no quiero festejar. Pero después las emociones se van acomodando, los pensamientos, ¿viste? Vas entendiendo un poco a la familia, entonces, bueno, es parte de la vida, ¿no? Y, bueno, uno empieza a tomarlo de otra manera. Pero para ir al comienzo de toda mi Ujú. historia, me tengo que remontar a lo que era el servicio militar obligatorio. Claro. Porque te voy a contar una historia que es bastante singular por, por el hecho siguiente. Yo, en aquel entonces, para los que no saben, se sorteaban a través de tu número de documento el destino, si ibas a hacer el servicio militar Ujú. y a qué fuerza ibas a Claro. pertenecer. Eso iba de acuerdo al número que te tocara. Se sorteaba por la Lotería Nacional, con los últimos tres números del documento. Y a mí me tocó en suerte el número 320, que era un número bajo si lo comparábamos con la clase anterior que se había salvado hasta el 347. Mira. Entonces yo tenía muchas chances de no hacer el servicio militar. Me presento, llega el día de que me llega la cédula, que me presento en el cuartel para ver justamente esto, y me recibe un sargento. Yo llevo como 18 años, le digo, vengo porque acá está la cédula. Ah, sí. Digo, ¿qué número? 320. Ah, no, 320, póngase en esa fila, porque usted no va a hacer el servicio militar. Es número bajo. Ah, bueno, yo estaba ya haciendo planes. Servicio, ¿dónde fuiste? ¿A dónde era físicamente? ¿Ramos Mejía? Distrito Militar San Martín Ramos Mejía, exactamente, por mi zona me tocaba ahí. Y entonces yo estaba feliz, me habían puesto en la fila donde los que se iban a ir, ni bien le firmaran el documento. Claro. Y yo miraba a los otros que iban a hacer el servicio y decía, pobre, bueno, yo Pobre. ya voy a seguir con mis estudios, todos mis proyectos que tengo. Pero eso, eso me duró 45 minutos, porque vuelve el sargento este que me había recibido y me dice, discúlpeme, ¿qué número tenía usted? Digo, de 320. Ah, no. 320 la hace. 319 se salva. No. Así como lo escuchás. Y yo dije exactamente lo mismo. No. Pero vale decir que por un número no solamente hice el servicio militar, sino que también fui a la guerra. Eh, Ahora, yo siempre digo, ¿no? sí. Perdóname. ¿Casualidad o propósito? A Y yo, ver. y yo estimo que hay un propósito, porque si yo estoy sentado acá contigo hoy, tiene que ver con eso, con el propósito que Dios tenía establecido para mi vida. Seguro. Y yo, en ese sentido, tu forma de ver la vida a mí me súper entusiasma siempre, porque tenés una mirada siempre positiva, y eso mm, es bueno, porque tener ante la adversidad una mirada positiva no es poco, como estilo de vida, digo, Es Carlos. que la adversidad, yo entendí, me llevó 20 años, como te dije antes, no sé, Ujú. comprender y experimentar mi propia resiliencia. Pero yo entendí que la adversidad es un valioso capital que tenemos. Mira. Porque cuando las guerras de la vida, no necesariamente Ujú. como la que yo viví literal, pero todos tenemos nuestras guerras personales, cuando uno las puede atravesar, las puede superar, puede capitalizarlas a través de la fe, en fin, Sí, uno de se- las distintas variables que uno puede elegir. lo que sucede es que uno se convierte en mejor persona. Creces como individuo. ¿Por qué? Porque empezás a ver la vida con otros ojos. Claro. Y en mi caso yo hoy por hoy comprendo cómo no estar agradecido, cómo no tener gratitud en el corazón si Dios me dio una segunda oportunidad. Claro. Eso es lo que yo entendí. Y en lo que hago actualmente, que es ser la voz de aquellos que ya no están, ejercitar la honra, practicar la esencia de la honra, valorar, hablar de los valores, de la argentinidad, de aquello que tenemos como nación, que es grandeza. Entonces, ¿cómo no ser agradecido? Yo me planteé disfrutar y ser feliz. Claro. Me lo planteé. No como una obligación,
sino como entender, ¿no? Como una responsabilidad por lo que te dije antes, porque si la vida me otorgó una nueva Ujú. oportunidad es porque había un propósito el cual yo hoy estoy disfrutando y nada, cómo no tener esa expresión en el corazón, ¿no? Eh, Simplemente eso, poder estar desarrollando esto, hablando contigo en esta tarde, en fin. Carlos, vos llegaste al Malvinas, ¿qué día? Un 16 de abril Ah, ya había pasado tu, ya tu había pasado, porque yo cumpleaños. me había ido de baja. O sea, también sucedió esto, me fui en la anteúltima baja del servicio militar. Para los que no saben, cumplimentar un año, pero a veces podías irte antes por buen comportamiento, etcétera. Y a mí me tocó irme 30 días antes, y en ese proceso sucede, bueno, viene el 2 de abril, en fin, y a mí me llega a casa un telegrama, que El quizás WhatsApp de es el ahora. WhatsApp de ahora, exactamente, el WhatsApp de la época, que consistía en un papelito con unas pequeñas letras que me decía presentarse urgente en el cuartel. Así que me fui, le dije a mi padre, voy a ver qué quieren, ahora vuelvo. Nunca más. Nunca más. De ahí, equipamiento al sur, ¿no? Se corría la bolilla que íbamos a ir al sur, no a Malvinas, pero fuimos a Río Gallegos y de ahí sí cruzamos al sur directamente. Llegué la madrugada del 16 de abril con el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10, que era el regimiento al que yo pertenecía, con asiento en la Tablada. Bien. Y bueno, estuvimos desde antes de que empezó hasta que finalizó todo. Y un proceso, como bien dijiste, que me marcó. Perdóname, 16 de abril estuviste en Malvinas, Sí, pero tu proceso fue antes del 2 de abril. A vos te convocan antes del 2 de abril. claro, entonces en ese proceso fue la preparación, ¿no? El equipamiento, como te digo, eh, me acuerdo que me cortaron el pelo peor que la primera vez y yo de ahí es que uso el pelo largo después, ¿viste? Ya no me Bien, quise cortar más. me parece bien. Me quedó ahí como una cosa que... Entiendo de tu resiliencia y entiendo el tiempo que te llevó, pero si vos hoy lo tuvieras que ver a la distancia, Sí, ¿no? Malvinas sí. principalmente, no el conflicto bélico. Ujú, Del conflicto bélico vamos a hablar seguramente más adelante, pero la causa Malvina, que siempre estuvo muy arraigada en la Argentina y que si bien uno lo siente como tierra propia, ¿no? Las distintas circunstancias hoy no está administrada por nosotros, ujú, por Argentina. ujú. ¿Qué es lo que sentiste en ese momento, ¿no? Sabiendo de que cuando te enteraste que ibas a ser parte de la recuperación de esas dos islas, ¿y qué sentimiento tenés ahora, después de la derrota, pero a la distancia? Porque también lo que yo siento es que Malvinas nos quedó lejos, el 82 nos quedó lejos a todos, Ujú. ¿no? Tenés el mismo sentimiento, ese sentimiento es como que va modificándose, se va adaptando a los tiempos. Sí, yo ¿Cómo creo te que, pasa internamente? no, yo creo que obviamente la conciencia que uno tiene a los 19 años es una, hoy ya con casi 64 es otra. Pero el concepto de propiedad, o sea, de nuestras islas, eso es inalterable. Y hay hechos sobrados que lo demuestran y yo digo como siempre, el sentido común nos avala, ¿no? Estar a tan pocas distancias conectadas las islas bajo la plataforma submarina con el continente, Gran Bretaña a 14.000 kilómetros, o sea, sentido común. Y los documentos que hay que avalan nuestro establecimiento en las islas desde antes que vengan los ingleses y se apropien, ¿no? Ilegalmente de ese territorio. Si yo tengo que analizarlo y ser objetivo, recuerdo una gran emoción de estar en Malvinas, de ser parte de la historia. Dios me metió en ese proceso. Muy feliz, primero un honor de poder estar al servicio de la patria. Claro. Un honor grande. Y al mismo tiempo sensación de aventura en una cabeza de un pibe de 19 años, ¿no? Muy doloroso el hecho este, de la culminación de la guerra, porque no alcanzó.
Y eso, viste, Ese gusto amargo sí, dura toda la vida. es como, bueno, se acabó el infierno, pero al mismo tiempo esa sensación, ¿no? De ese sinsabor. Y hoy, después de que las emociones y los pensamientos se acentúan, yo lo veo como algo, primero, considero que nada es en vano cuando se trata de defender nuestros derechos. Ujú. Nada es en vano. Segundo, mostramos al mundo que nosotros fuimos ahí por amor, no por dinero como lo hicieron los ingleses. Ujú. Y de ahí es que tenemos historias de arrojo y valentía enormes, enormes, donde se demostró que realmente lo que interesaba era defender la celeste y blanca. Gente que dio la vida por amor a su país, literal. Cosa que los ingleses no pueden entender hasta hoy. Claro. No lo pueden comprender. Y más aún, cuando en la canción del Mundial pasada nombraban en el medio de ese deporte, nombraban los pibes de Malvinas, decían, es una locura cómo los argentinos tienen tan arraigado eso. Y es que es así. Sí, uno a Y veces no se da cuenta. no, y aparte Malvinas está embebida de genuinidad. Ahí no hay grieta, ¿viste? Claro. Ahí estamos todos de Sí, acuerdo. estamos todos. Ahí estamos, se valoró, después de mucho tiempo se entendió, ¿no es cierto? Porque al principio fue toda una gran confusión, pero después entendimos el porqué, el de no dejar que nos pisoteen, el de demostrarles al mundo que nosotros vamos a ponerle el cuerpo, más allá del resultado. Sí. Por eso te digo, y lo que mi sentimiento de hoy es, tarde o temprano, la van a tener que devolver. Porque, como te digo, nos avala el peso del sentido común, la opinión internacional y hasta de los propios ingleses. Ujú. Si ni sabían ellos a dónde iban, ¿qué es esas islas? No tienen ni idea. Y entonces, al ver la actitud argentina, también fue un llamado de atención. Y cómo defendimos y pusimos lo que había que poner para retenerlas, ¿no? Que finalmente no sucedió, pero como te digo, tarde o temprano las van a devolver porque una mentira no se puede sostener en el tiempo. Carlos, te propongo hacer una pequeña pausa ¿Cómo no? y ya seguimos con esta interesante charla porque tengo muchas más preguntas para hacerte, ¿no? Así que muchas gracias por esta charla. No, al contrario, un placer. Hacemos una pausita y ya volvemos. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Bedson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bedson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar
tenemos esta charla con Carlos Felizola. Carlos, para mí es un gusto que estés acá. Lo habíamos charlado varias veces, te había contado un poco el proyecto y bueno, ya hace desde el enero que estamos con este programa en donde lo que tratamos de capitalizar son esas historias que me contaste vos cuando entraste, es decir, que queden grabadas, estas charlas, porque muchas veces nosotros hemos hablado y esas charlas quedan en la memoria y no quedan en una grabación o en una entrevista, así que mi objetivo un poco era eso, de generar este espacio y dar testimonio también. Y el valor que tiene, Martín, tiene un valor incalculable, porque como te decía antes, hoy vale determinado, no sé, como un concepto encapsulado en un determinado valor, pero de acá a 10 años Claro. eso adquiere mucha más relevancia. Entonces, hoy estás generando recuerdos, Claro. estás generando historia, y eso no es poca cosa. Así que Muchas gracias, te Carlos. felicito. Hubo un 2 de abril que pasó algo extraordinario, que a mí me pasaron dos cosas con esta historia que te pasó a vos. Primero me acordé cuando yo escribí mi carta, ¿no? Yo estaba en quinto grado, con 10 años. Uno escribía las cartas y traía chocolates de la casa, y esos chocolates y esas cartas se dejaban en la escuela, porque la escuela era la que... y yo, la verdad, es que no recuerdo, y capaz que puede ser un gran error mío, a esa temprana edad, de no haber puesto ni una dirección. No me acuerdo si yo puse una dirección, si pusimos el nombre de la escuela. La verdad que yo no me acuerdo de eso. Lo que yo sí me acuerdo es que yo en esas cartas contaba lo que yo vivía en la escuela, porque nuestra maestra nos permitía llevar una radio a la escuela. Entonces, nosotros teníamos horarios de 8 a 12, que era nuestro horario, para escuchar la radio, porque era el noticioso. El noticioso, como decía mi abuela, Sí, ¿no? sí, sí. Y a vos te pasó algo extraordinario de encontrarte con la persona, con esa joven estudiante que te mandó una carta que te llegó a vos, y con los años, creo que pasaron un par de años largos, 33. te pudiste reencontrar. Contame esa historia. Sé que seguís en contacto. Sí, de hecho ya la ven pronto. Bueno, la historia es así, los soldados que, claro, imagínate, en un contexto de tu trinchera, en un pozo, no es que tenías un domicilio postal, porque mis padres me escribieron más de 60 cartas en su momento y yo recibí unas 3, muy Claro. pocas, porque era muy difícil que llegara hasta donde estábamos nosotros. ¿Dónde estabas vos En específicamente? la zona de Modi Brook, un poquito más allá, ahí teníamos nuestras posiciones. Y para ubicarnos, uno siempre entiende que el Monte London, Son 8 kilómetros de Puerto Argentino, bien, para que tengas una idea, más o menos. Entonces, ¿qué pasaba? A los soldados que no recibían tanta correspondencia, les daban estas cartas que los chicos, como vos, en aquel entonces escribían para un soldado que defiende a nuestra patria. claro. Entonces, a mí me dieron unas 5, porque ¿quién no tiene carta? Tomá, era más sencillo que le entregaran aleatoriamente a cualquiera una carta que no tenía un destinatario fijo, digo con nombre y apellido, ¿verdad? Entonces recibí esas 5. Y te imaginas, en ese contexto, estando en ese agujero húmedo, con un entorno muy complicado, complejo, ya bélico, ¿viste? Con bombardeo todos los días, era muy difícil tener esta carta. Recordemos que no había internet, no había WhatsApp, no había Claro. mail, no había nada, ¿no? Entonces el único A lo medio- sumo había un teléfono fijo, pero pero que estaba lejísimo. no, olvídate, estábamos en el medio de la nada. Entonces, recibir esa carta y pensar que alguien se tomó el tiempo de escribirte y darte aliento, para nosotros era un valor tremendo. Claro. Yo la leía vez tras vez, la volvía a releer, ¿viste? Era una cosa, era como un nuevo oxígeno en medio de todo eso, ¿no?
Y un día me tocó ser el orador principal justamente del acto del 2 de abril. Entonces, yo tenía una caja cerrada por más de 30 años en casa con cosas de Malvinas, donde estaban las cartas precisamente dentro de esa caja. Entonces yo dije, voy a abrirlas y voy a leer para buscar un poquito o tratar de elaborar el discurso que iba a dar. Entonces, comencé a leer, se me mojó mucho la cara. Y encontré estas cartas de estos chicos que me habían escrito, pero una me llamó la atención porque decía de una tal Karina Silva, decía, rezamos por ustedes, seguimos las noticias, vas a estar bien, y todas palabras de aliento, y al final pone, nos vemos pronto, un teléfono. Y me llamó poderosamente la atención, Claro. porque habían pasado 33 años, y yo digo, ¿cómo una criatura de 10 años pone un teléfono? Y sentí lo que yo llamo un impulso divino de llamar a ese teléfono, porque yo soy de Pilar, ella estaba en Luján, es cerca, llamar. Me atienden. Primer milagro, el teléfono seguía existiendo. Mira. Teléfono de línea. Le digo, hola, buenas noches. Yo llamé de noche, estaba con una ansiedad y le digo, por favor, quería hablar con Karina Silva. Ah, no, dice, no vive más acá. Esta es la casa paterna, pero si usted quiere, le puedo facilitar el teléfono. Bien. Por favor, sí, por favor. Y me da el teléfono y llamo. Hola, sí, quería hablar con Karina Silva. Ella habla. Le digo, Karina, vos no me conocés y yo no tengo el placer de conocerte, pero quiero que sepas que hace 33 años atrás me escribiste una carta que me abrazó el alma. Del otro lado de la línea, un silencio intenso. Le digo, mira, sé que esto es fuerte, no me digas nada. Dice, no, recuerdo haber escrito una carta, pero claro, ya tenía 44 años. Claro. Le digo, no me digas nada. En una semana me toca ser el orador del acto del 2 de abril. Estamos cerca. ¿Por qué no te venís? Claro. Así te doy ese abrazo que tenemos postergado por tantos años. Llega el 2 de abril, hago mi discurso y al final cuento esta historia y digo, Karina Silva se encuentra aquí, entre nosotros. Yo me acuerdo perfectamente de la historia. Porque vos estabas ahí y hago subir a Karina y fue ese abrazo que nos dimos de una intensidad emocional difícil de describir con palabras, pero creo que llorábamos todos y fue algo tremendo. Conocí luego a su familia, Claro. con su madre, con sus hijos, y para mí fue algo increíble, ¿no? Que Dios elabora en el cielo y te lo baja. Carlos, yo nunca me emocioné tanto en un acto. Mirá que yo, por mi tarea periodística, recorrí inmensidad de actos, pero yo nunca sentí una emoción tan grande como me pasó en ese momento y me está pasando ahora. Recién contabas que te emocionás mucho. ¿Te permitís emocionarte, llorar? Sí. Y en estos... No lo puedo contener. Porque ¿sabes qué? Es una emoción genuina. No, ya Y lo sé. Eso hay que expresarlo. A veces se me dificulta porque tengo que seguir hablando, pero sí. Pero déjame concluirte la historia de Karina. Porque hay un plus. Ella es docente hoy y contamos esta historia en su escuela. Y el día del acto, que fue hermoso también, pero el día del acto, cuando conocí a su familia y ocurrió esto que estamos hablando, ella no tuvo mejor idea que traerme una carta escrita a mano, actualizando la que me había escrito 33 años atrás, con lo cual otra vez se me mojó mucho la cara. ¿Y te permitís llorar? Es decir, mi pregunta es otra, no es esa. Desde que volviste de Malvinas, me imagino que en esos 20 años de resiliencia uno va pasando por distintos estados. ¿En algún momento te impediste, por ejemplo, mostrar emoción? Porque uno a veces siente que esa fortaleza nos tiene que hacer duros, ¿no? Sí, yo te hablo en mi caso personal, cuando me quiero, ¿viste?
Y el recuerdo es muy fuerte, no es algo que vos dominás. Yo digo, no, bueno, acá no, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Porque es muy, viste, hay algunas situaciones muy puntuales que es imposible, porque mismo cuando hacía las visitas guiadas acá en el cenotafio de Pilar, que trabajé muchos años ahí, y recordando algunos héroes que tenemos ahí representados en las cruces, cómo no emocionarse, ¿no? Cuando nombramos a valientes, como decía antes, a gente que lo entregó todo, ¿no? Verdaderos referentes, yo los llamo referentes, tipos que vos podés decir, estos dejaron un legado, tuvieron un comportamiento ejemplar. Entonces, al nombrar a Comodoro Meissner, por ejemplo, ¿cómo no emocionarte de tipos que han sido tan grandes, que han tenido la grandeza de entregarlo todo por mí, por vos, por nuestro pueblo? A mí me sorprendió, una vez me tocó ir al edificio Cóndor, y cuando uno entra al edificio Cóndor, hay una vitrina con los héroes, y el primero es Meissner. Para quien no lo conocen, era un vecino de Derqui que piloteaba era copiloto de un Hércules que fue derribado en Malvinas. Sí, el único Hércules derribado en Malvinas. Por eso, en su momento se trajo el Hércules aquí, al cenotafio, en honor al TC-63, que era la matrícula del Hércules derribado, y del cual formaba parte de la tripulación el Comodoro Meissner. A mí me cuesta mucho hacerte esta pregunta, porque me ha tocado tener muchas personas y yo trato de evitar estas preguntas, pero me contabas que durante tu estadía en la trinchera vos tenías muchos bombardeos. Sí. Es decir, vos combatiste. Sí, los últimos 3 días, el escuadrón al que pertenecí, bueno, algunos de mis compañeros llegaron hasta el London, yo estuve por detrás de ellos, pero sí, estuvimos ahí en el infierno, literal. 3 días. Sí, sí, hasta que dieron la orden del repliegue, ¿no? Que ya no se podía contener más la cosa. Yo recuerdo que cuando dieron la orden ya tiraban de todos lados, era un infierno literal. Y recuerdo efectuar la retirada y sentí que las bombas ya me caían encima y tirarme, porque cuando sentís el silbido de la bomba, te tenés que tirar, porque ya la tenés arriba. Y me caían los pedazos de turba en la espalda, de los cráteres que generaba la bomba, ¿no? O sea, y estar en esa, ¿qué hago? ¿Sigo, no sigo? Y pararte, y tirarte, y pararte, y fui saliendo del infierno, ¿no? Yo lo llamo otra vez propósito divino, no puede ser de otra manera. Había un propósito que cumplir, por eso estoy sentado con vos ahí acá. Y Dios permitió que fuera uno de los que regresara. 6 compañeros míos no pudieron hacerlo, a los cuales siempre los honro y siempre los tengo muy presentes. ¿Querés nombrarlos? Sí, cómo no. Ron, Chávez, Gabrieli, Torres, García Cañete y Cabrera. Cabrera. Voy a nombrar bien. ¿Cómo se vive hoy un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas? ¿Cómo te preparás? ¿Vienes solo? Sé que uno siempre está con compañeros, ¿no? Tratando de mantener esa llama viva de Malvinas. Pero en tu caso, ¿cómo se va viviendo? ¿Cómo se va viviendo? Yo creo que a medida que crecemos hay más intensidad en nosotros, o tomamos más conciencia, o estamos más emocionales también quizás, pero se vive con mucha emoción, con mucho recuerdo, con mucha reivindicación de la gesta, de lo que se hizo, siempre honrando a los verdaderos héroes que son los que quedaron. Los héroes son los que quedaron, ¿no? La gente nos dice héroes a nosotros, pero realmente nosotros pudimos volver, ellos quedaron y son el testimonio vivo de la entrega, ¿no? Y hoy se vive con, creo que un reconocimiento mayor de la sociedad, ha crecido, sobre todo a partir del último mundial, con la canción de La Mosca, que han hecho muy visible el tema de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, como dice la canción.
y que en definitiva... En realidad ustedes son pibes, siguen siendo pibes. Sí, yo ¿O no? digo que soy un joven con muchos años. Claro. Todos. Pero en realidad el tema fue así. Eso yo creo que nos hizo muy visibles porque los chicos preguntaban, ¿quiénes son los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos? Y ahí es donde se les explicó y tomaron conciencia de lo que hicimos nosotros en Malvinas. Entonces, nada, simplemente se vive con mucho respeto, hay mucha actividad. Me encanta ver cómo se ejercita la honra, como me gusta decir a mí. Queremos agradecerte muchísimo, Carlos, que hayas compartido esta charla. Vos sabés para mí que es importante tener siempre el testimonio. Ustedes son historia viviente, ¿no? Y vos fíjate que me decías que a través de la canción del Mundial con los pibes de Malvinas, a muchos chicos se les volvió a explicar una memoria que no debe perderse, porque en definitiva, y la vida pasa, nosotros vamos a pasar, pero alguien siempre va a tener que levantar esa honra para que esta gesta continúe, ¿no? Así que muchas gracias por esta charla. No, gracias por la invitación, por la oportunidad. Cada vez que tenemos este tipo de espacios, yo siempre digo que reivindicamos y traemos al presente a aquellos que lo entregaron todo por nuestra nación. Hay una vieja poesía, y con esto termino, que dice: no son los muertos que en la dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y yo digo y pienso que mientras existan este tipo de espacios y traer sus nombres al presente, ejercitar esa honra, ellos no van a morir, van a estar presentes en cada corazón de todos los que los recordamos y valoramos lo que hicieron. Gracias, Carlos. A vos. Y nosotros nos reencontramos la próxima. Hasta entonces.